14. Salmo capítulo 14. La introducción al Salmo dice así. Él dice que todo está lleno de infieles y paganos. Describe su corrupto entendimiento. Desea y predice su ruina y la liberación del pueblo de Dios, que está siendo devorado por ellos. Cantemos el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no existe Dios, ellos completamente se han corrompido y continuamente practican grande abominación, sin excepción. El Señor desde el cielo miró, atento a la humanidad entera, para ver si al menos uno entendiera y que buscara a Dios que lo creó y lo guardó. Todo humano se llegó a torcer, hijos a una se han corrompido, ni en el mundo entenebrecido, no hay quien lo bueno llegue a ser, ni un solo ser. No entiende los inicuos sin temor, que a mi pueblo con saña devoran, como si un pequeño pan comiera, y no invocan al Santo Señor con pío temblor. Mas ellos de espanto y conmoción, fuera de sí de continuo temblaron, porque al final todos comprobaron que está con la fiel generación de justo Dios. Los hacedores de iniquidad, del plan del pobre muchos se han burlado, con altivez lo han menospreciado, mas su esperanza es a perpetuidad en Jehová. Oh, ¿cuándo será que de Sión saldrá de Israel la salvación deseada? Cuando los cautivos regresarán, Jehová del pueblo Jacob gozará, Israel reinará. Amén. Gracias le damos a nuestro amado Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad, porque nos ha permitido un día más del Señor estar aquí gozándonos y alegrándonos en Él. Le invito a que vayamos a nuestro estudio del día del Señor. Le invito al libro de Miqueas. Libro de Miqueas. Vamos a comenzar con el séptimo de los profetas. El séptimo de los profetas que hemos estudiado. Está después de Jonás, libro de Miqueas. Estudiaremos el capítulo 1, versículo 1 como introducción al libro. Está, ¿cierto? Oseas, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Y antes, y hasta después de Nahum. Miqueas, capítulo 1, versículo 1. Si lo hemos encontrado, nos ponemos de
pie como reverencia a la palabra santa de Dios. Libro de Miqueas 1:1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moresek en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oremos. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Sagradas Escrituras. Este es tu día, Señor, el día del Señor. Y te suplico y te ruego que nos permitas poner atención a tu santa palabra. Te ruego y te suplico, mi Dios, que nos dé sabiduría, entendimiento, que nos permitas aplicar esta predicación a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, oh Dios Santo, que tu palabra corra y sea glorificada y sea prosperada para aquellos que tú la has enviado. Señor, abra nuestro entendimiento para comprender, Señor, tu maravillosa y poderosa palabra. Amén. Amén. Y amén. Favor de tomar asiento, hermano. Estudiaremos desde este día del Señor el libro de Miqueas. Este es el séptimo de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. El séptimo profeta del que hemos estudiado. Ya hemos concluido el libro de Oseas, un muy hermoso libro. Hemos visto, ¿cierto?, el libro de Oseas, el libro de Nahum, el libro de Amós, el libro de Joel, el libro de Abdías. Nahum, hemos visto estos libros a lo largo de este estudio y hoy veremos el libro de Miqueas. Este hermoso libro de Miqueas es un libro que, si lo pudiésemos resumir en un título, el juicio de Dios y la restauración de su pueblo. ¿Ve cómo marca el equilibrio, la justicia y la gracia de Dios? La Biblia no habla de un Dios que es solamente amoroso, amoroso, amoroso. Tampoco habla de un Dios que es solamente justo, 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 sino que Él es justo y misericordioso. Él es un Dios de gracia y también un Dios de amor y también un Dios de ira y de castigo. Y el libro de Miqueas nos va a mostrar lo hermoso que es cuando el Señor restaura a su pueblo. Pero también que este pueblo que ha quebrantado el pacto debe reconocer su pecado. Si hay algo que hemos notado cuando estudiamos los profetas menores, es que el nombre del profeta menor tiene mucho que ver con lo que trata el libro. Y no creo que haya sido una casualidad, esto es algo, si lo pudiéramos decir, que el Señor soberanamente ha dirigido así. Es decir, el nombre, el significado del nombre es de lo que va a tratar el libro. Por ejemplo, Jonás. Jonás significa paloma. ¿Y qué hace la paloma? Es un mensajero. ¿Y qué hace Jonás? Es un mensajero en aquella ciudad de Nínive. Miqueas. Miqueas es una abreviación del nombre Micayahu. Micayahu significa ¿quién como Jehová? Miren lo hermoso que significa este nombre Miqueas. Miqueas significa ¿quién como Jehová? Es decir, ¿hay alguno como el Dios incomparable? ¿Hay alguien que sea como el Dios de toda gracia? Nosotros servimos a un Dios que es incomparable. ¿Y por qué decimos que este libro trata de esto? Miren lo que dice Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice así la Sagrada Escritura. ¿Qué significa Miqueas? ¿Quién como Dios? Y mire lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces aquí está hablando, ¿qué Dios es como el Dios que usted y yo tenemos? Un Dios que, aunque hemos quebrantado el pacto, Él nos guarda para siempre su enojo.
Él se deleita en ser un Dios misericordioso. Es decir, para Él es una delicia ser un Dios misericordioso. Los antiguos dioses de los egipcios o los dioses de los cananeos eran dioses que siempre levantan sangre. Y uno de sus ritos particulares de aquellos dioses era tomar a los pequeñitos recién nacidos, el primogénito, hacer una fogata y tirarlo al fuego. Esa era una de las prácticas que tenían ellos para aplacar la ira de sus dioses. Pero aquí Miqueas dice, no, mi Dios no es como esos dioses. Yo tengo un Dios misericordioso. Tengo un Dios de clemencia. Tengo un Dios que se puede compadecer de nosotros. Martín Lutero, en su comentario a Miqueas, dice: Miqueas es uno de los grandes profetas que reprende severamente al pueblo por su idolatría y se refiere de continuo a Cristo y su reino verdadero. Hay un aspecto en que Miqueas es singular entre los profetas, a saber, que nombra con exactitud Belén, la ciudad donde Cristo habría de nacer. Por ese motivo, Miqueas fue muy renombrado en el Antiguo Testamento, como lo muestra Mateo en su segundo capítulo. Entonces Miqueas nos marca este equilibrio entre la redención y el nacimiento de la esperanza. ¿Y cuál sería el nacimiento de la esperanza si no el nacimiento del Mesías? El nacimiento del Señor Jesucristo. Y lo nombra específicamente que vendría de aquella ciudad de Belén. Es hermoso cómo se va desenvolviendo este libro. Pero cada vez que lo vayamos meditando, este libro nos va a hablar a conocer una cosa. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como el Dios de nuestra salvación? ¿De dónde proviene el profeta? Porque la mayoría de los profetas, como Nahum, por ejemplo, Nahum dice Nahum de Elfos. En este caso, el lugar de donde era Miqueas es, dice, palabra de Jehová, que vino a Miqueas de Moreset, en días de Jotam. Es decir, ¿de dónde era él? De Moreset. Moreset quedaba, era una villa que no alcanzaba para la ciudad, era una villa limítrofe con Gat. Gat era una de las ciudades que tenían los filisteos. Saben que de ahí venían los enemigos de Dios. Era una ciudad limítrofe, ahí era un pequeño pueblecito limítrofe que estaba dentro del reino de Judá, es decir, del reino del sur. Esa es la ubicación de donde estaba este profeta. Incluso Miqueas 1:14 dice así. Miqueas 1:14 dice: por tanto vosotros daréis dones a Moreset Gad. Las casas de Absid serán para engaño a los reyes de Israel. Moreset Gad, ¿cierto? Está queriendo decir que Moreset está cerca de Gad, que era esa ciudad limítrofe. Esa era esa ciudad limítrofe con este pueblo de donde venía Miqueas. Esta parte estaba cerca de Laquis, muy nombrada, ¿cierto?, por Josué. Cuando lleguemos a la lectura del libro de Josué nos vamos a dar cuenta que estaba muy cerca de aquella ciudad. A este hombre llamado Miqueas le toca predicar o hacer la profecía de Dios en los tiempos de Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías. Son tres reyes del reino de Judá. Son tres de los reyes de Judá. Y si usted va al libro de Isaías, y me acompaña en el libro de Isaías, dice así Isaías 1:1. Isaías 1:1 dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces podemos hacer la primera conclusión. Isaías y Miqueas eran contemporáneos y vivían dentro del mismo reino. Entonces si usted analiza, Isaías habla, ¿de quién habla Marco? Del nacimiento de Cristo. Habla, por eso se le conoce como un profeta mesiánico. Y tan así como lo es Isaías, también lo es Miqueas, porque habla harto del reinado futuro del Señor y habla también de aquel nacimiento del
Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Miqueas es contemporáneo al profeta Isaías. Para poner en contexto este libro, debemos conocer quién era el rey Jotam. Si le digo quién es el rey Jotam, ¿se acuerda? ¿Cierto? El difícil el rey Acaz. ¿Cierto? El rey Acaz es un poco más conocido, y el rey Ezequías, ya ese rey es mucho más conocido. El rey Ezequías, que era un rey que hizo las cosas como el Señor le había pedido. Mire, vayamos para poner en contexto al rey Jotam, por ejemplo. Vamos a Segunda de Reyes 15:30. Segunda de Reyes 15:30, para conocer el contexto que le tocó vivir a Oseas. Es necesario ver, a Miqueas, es necesario ver el libro de los Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 30, dice así. Segunda de Reyes 15, Segunda de Reyes 15, 30, dice así. Segunda de Reyes 15, 30. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó a su lugar a los 20 años Jotam, hijo de Uzías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadok. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todas las cosas que hizo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Entonces, ¿por qué es necesario conocer el contexto? Porque si sabemos quién era el rey Jotam, vamos a decir, los israelitas tuvieron un rey recto delante del ojo de Dios, pero un rey que no llegó al punto de quemar los lugares altos. No debemos olvidar que el antiguo pacto pedía un santuario único. ¿Cuál era ese santuario? Lo estamos leyendo, tabernáculo, ¿cierto? Pero que en este caso era el templo. El templo. Cuando ellos estuvieron en el desierto, el santuario único que ellos podían adorar a Dios era en el atrio del tabernáculo. El atrio es un patio exterior donde ellos podían adorar. Ese era el lugar de adoración. Pero ellos no podían ir, no sé, podían adorar a la tienda de tal persona, allá no podían. Ellos no podían, no sé, yo vivo en el cerro, allá voy a hacer. No se podía. En los tiempos de Abraham él podía levantar, ¿cierto?, un altar de piedra y adorar al Señor, ¿cierto? Pero cuando viene el antiguo pacto, en el tabernáculo, ahí se hace la adoración. Y se hace todo lo que es relativo o relacionado, con la adoración. Por eso vemos la vestimenta que ellos tenían que tener, cómo debía ser el lugar de adoración, qué es lo que debían hacer, qué es lo que no debían hacer, porque era un santuario único. Pero los israelitas, cuando tomaron Canaán, vieron que muchos adoraban en los cerros, en los lugares altos. Entonces, algunos no necesariamente adoraban a ídolos, pero decían, como me queda más cerquita, voy a adorar al Señor aquí. Pero no olviden que el santuario era el templo. Y hoy en día, si una persona dice, no, que yo voy a adorar en mi casa, no, si yo total no voy a ir a la iglesia, voy a adorar en mi casa, dice, total, somos cuerpos de Dios. ¿No? La palabra del Señor, ¿cuál es el cuerpo? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el cuerpo de Dios? La iglesia, ¿entienden? ¿No? Entonces, donde está la iglesia, está el templo de Dios. Donde está la iglesia, donde está el cuerpo de Cristo, está el templo de Dios. Entonces, si una persona dice, no, yo adoro en mi casa, voy a adorar a mi manera, está adorando fuera del cuerpo. Es decir, está pecando delante de Dios. Está pecando delante de Dios. Por eso es importante entender eso. En la antigüedad el santuario único era el templo.
y en el desierto el tabernáculo. Pero los reyes, en los días de Jotam, ¿qué es lo que hacían? Adoraban en los lugares altos. Ahora veamos el rey Acaz, que está en 2 de Reyes 16. Dice así, verso 1. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Se fija que estos reyes duraron un poquitito, eran jóvenes, pero duraban un poquito. Morían a temprana edad. Verso 3 dice: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, es decir, el camino de los reyes del reino del norte. ¿Se acuerdan que ellos se portaban mal? Así este rey del reino de Judá también hacía lo mismo. Miren lo que hizo. Verso 3: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar, ¿por qué? Por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces, ¿cómo empieza a andar este rey Acaz en los tiempos de Miqueas? ¿Qué está viendo? Que el papá de él se portó bien delante del ojo de Dios, pero no quitó los lugares altos. Entonces, cuando murió este rey, vino su hijo, y su hijo Acaz era un mal rey. Un rey que cuando le nació su hijo, como le decíamos anteriormente, que le hizo, lo tiró al fuego. Y no iba al santuario único, el que era el templo, él prefería ir al cerro, porque él quería adorar a su manera. Como muchos hoy en día dicen, no, yo adoro a Dios, pero a mi manera. No existe tal adoración, y nunca la ha existido dentro de la Biblia. No existe una adoración a nuestra manera, ni a nuestra pinta, como se puede decir, no. La adoración que Dios pide es la que Él ha establecido en la Sagrada Escritura. Entonces los tiempos de Miqueas eran tiempos buenos, tiempos malos, tiempos malos, sobre todo cuando reinó Acaz. Entonces podemos situar esta profecía, probablemente la mayor parte de lo que va a hablar Miqueas es en los tiempos de Acaz, en los tiempos que ya estaba todo malo. Entonces ahí empieza el Señor a levantar profetas para que empiece a hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Y para que le brinde esperanza, porque cuando el pueblo se iba tras los ídolos, no es que se fueran todos. Había también siempre un grupo pequeño de personas, como el Señor le dice a Elías: yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, ni sus bocas no han besado. El Señor siempre guarda un pequeño remanente, un pequeño grupo de personas que se guardan ante Dios. Pero ¿cómo la pasan ellos? Pasan mal, pasan muy mal, porque todo el pueblo está bajo la idolatría. Veamos ahora en el contexto al rey Ezequías. Nótese que si vemos la profecía, porque para poder estudiar los profetas, no sé si algún día usted quiere estudiar un profeta, es necesario leer todo el libro. Yo no puedo, por decir, estudiar el capítulo 1 y decir, hermano, vamos a estudiar este capítulo 1. Yo no he leído el capítulo 2, ni el 3, ni el 4, ni hasta el 7. Porque después yo puedo decir algo aquí, después en el 2, voy a echar abajo todo lo que dije en el 1. Pues por eso es necesario conocer toda la historia. Por eso le digo que esta profecía de Miqueas está buscada más en el reino de Acaz. Porque él, en parte de esto, está hablando de Samaria y de la caída de Samaria. Y justo antes, y un poquitito, en el capítulo 17, usted va a ver, antes del reinado de Ezequías, por ahí, cae este reino del norte, cae Samaria. Lo mismo que Oseas predicaba, ¿se acuerdan? Que iba a caer Samaria por su pecado, que iba a caer Samaria en manos, ¿cierto?, de un ejército que venía de lejos. En los tiempos de este hombre llamado Miqueas se cumple, pero él anticipa eso. Veamos 2 de Reyes 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén
29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Él quitó los lugares altos y quebró y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta ese entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. ¿Se acuerda de la serpiente de bronce? Más adelante en la lectura lo vamos a ver. Que empiezan a morir los israelitas por causa de su pecado y el Señor le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce. Para que todos aquellos que cuando se estén muriendo así, la miren y pueda ser salvo. Por eso el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Así como Moisés levantó ¿qué cosa? La serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel en el que no se pierda más, que es la vida eterna. Entonces es lo mismo, que esa serpiente era tipo de mirar la salvación. De mirar la salvación. Pero ellos, ¿qué hicieron con esa serpiente? La mantuvieron hasta la época de los reyes, o sea que estamos hablando de muchísimos años. Muchísimos años. Y la guardaron ¿para qué? Para adorarla. Ellos empezaron a creer que esa serpiente era el tipo de la salvación. Pero no solamente era un símbolo. Solamente era un símbolo, ni siquiera era un símbolo que representaba a Dios. Entonces, por eso, cuando un católico romano le diga, ¿no? ¿Y cómo en el templo había imagen? Ellos sí le van a decir, ¿cómo en la tapa del arca había ángeles que se tocaban? Ellos sí son. Lo decían, ¿cómo en el templo de Salomón también había cierta imagen en las paredes? Sí, pero nunca imágenes de Dios. Y eso era algo que Dios había mandado en ese tiempo. Ahora en el nuevo pacto, cuando esas cosas se ha perdido, quizás un templo así. No, porque el templo ¿quién es? Jesucristo. Por eso dice, destruyan este templo. Y yo lo voy a levantar. El templo, como lo habíamos estudiado en los pactos, es Cristo. Entonces la predicación de Miqueas se basa en una época de altos y bajos. Empezamos con Jotam, como dijimos anteriormente, que era un rey que hizo lo recto delante del ojo de Dios, pero no quitó los lugares. Y después viene Acaz, que ¿cómo se portó? Mal delante del ojo de Dios. Entonces fue un tiempo en que el pueblo anduvo mal. Por eso situamos la predicación ahí, porque Ezequías fue un buen rey que destruyó las imágenes, destruyó todo. Entonces, poniendo en contexto, podemos ver qué es lo que está viendo Miqueas en su tiempo. Porque si no conocemos el contexto, nos vamos a quedar perdidos en el libro. En cambio, ahora tenemos un panorama de lo que él está viendo en su tiempo. Entonces dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moisés en el día de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y aquí dice, lo que dio sobre Samaria y Jerusalén. Es decir, lo que dio acerca del reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, su capital Samaria, el reino del sur, su capital Jerusalén. Y se basa en esto. Si usted siempre ve el reino del norte, ellos siempre se portaron mal. Porque fue un reino dividido y fue un reino que empezó el pecado. Y ese reino era el mal ejemplo, si lo podemos decir así. Pero después vemos que su hermana Judá empezó a hacer lo mismo. Empezó a hacer lo mismo. Entonces, por medio de esta profecía, Miqueas advierte tanto el reino del norte como el reino del sur, desde un pequeño pueblo llamado Moisés. Eso es lo que me gusta del Señor, no necesariamente levanta personas de las grandes ciudades, también puede levantar a un pueblo pequeño. Porque para el Señor no hay impedimento para hacer las cosas. Él hace como Él quiere. Otra cosa que debemos notar en el verso 1, que nos dice palabras de Miqueas. Dice palabra de quién? Palabra de Jehová, que vino a Miqueas. Es decir, ¿cuál fue la inspiración? Él fue inspirado por el Señor. Fue inspirado, y recuerde que Jehová, cuando se habla de Jehová, está haciendo alusión al yo soy. A lo de Moisés, ¿se acuerdan? ¿En qué nombre voy a ir? Yo soy. O como decimos nosotros, Jehová. Yo soy como soy. Es decir, Él es el autoexistente, Él es el Dios del pacto. Porque dice, yo soy, di que yo soy, os ha enviado. ¿Se acuerdan de la ley de Moisés?
El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué está apuntando ahí? Al Dios del pacto, porque Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y su descendencia. Entonces, esta palabra va a alusión no solamente de Dios hacia ellos, sino el Dios del pacto. El Dios que hizo un pacto. Y obviamente si Dios ha hecho un pacto con su pueblo, en aquel monte Sinaí, ¿se acuerdan? Eso es lo bueno de la lectura, que ahora necesitamos ir a Éxodo. No, ahora usted se acuerda del tiro, el monte Sinaí, ¿qué pasa? El Señor da la ley, da los 10 mandamientos. Ellos no lo querían oír porque era algo terrible lo que se oía ahí. Pero ellos conocieron quién es el Dios de Israel y conocieron cuál era el pacto. Conocieron estos estatutos y estas leyes que ellos debían seguir. Ojo, no para la salvación, sino para beneficios terrenales, sus beneficios de la tierra. Porque el pacto abrahámico tiene dos dimensiones, una espiritual y otra terrenal. Y en esta dimensión terrenal era la ley. La ley mosaica era para llevarlo a los sacrificios, que era tipo de Cristo, y para también el Señor, si ellos no cumplían, el Señor lo echaba de la ley. Entonces nos estamos acercando al tiempo aquí en Miqueas, el tiempo en que ellos ya a lo largo de 500 años han hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces Dios va a decir: ya, ustedes no cumplieron el pacto, no cumplieron mi ley, no los voy a echar de la salvación, no dice eso, los voy a echar de la tierra. Por eso primero quita a Samaria, el reino del norte, y después los babilónicos vienen por el reino del sur, en los tiempos de Terería. Y después lo vamos a ver con más profundidad. Entonces, en eso va indicado lo que es esta profecía. Incluso, recuerde que no sabemos, si llegó hasta Ezequías, Miqueas no alcanzó a ver la destrucción de Jerusalén. Él no alcanzó a verlo, porque él llegó hasta el rey Ezequías. Después viene Manasés. Después viene Josías, y después vienen ya los últimos 2 o 3 reyes que quedan ahí cuando viene la destrucción de Jerusalén. Entonces, aquí hay parte en este libro que se cumplió, parte que se cumplió después, y parte que se cumplió en los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que esta profecía va abarcando varios periodos del tiempo. Veamos Jeremías 28:18. Jeremías 28, 18. Jeremías está mucho tiempo después que Miqueas, pero puede citar a Miqueas. Miqueas es un libro muy citado tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Era de alta estima. Jeremías 28, 18. Perdón, Jeremías. Habíamos dado la cita. Pero en ese texto apunta Jeremías y cita al profeta Miqueas. Lo cita para ver que lo que él estaba diciendo se cumplió en su tiempo. Vamos a ver ahora un bosquejo del libro de Miqueas. Aquí va a apuntar este hermoso libro de la Biblia. Como hemos dicho anteriormente, Miqueas significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Entonces este libro se va a tratar en su mayoría de esto. En primer lugar, él empieza hablando acerca del juicio que va a venir sobre este pueblo que estaba siendo infiel. ¿A qué cosa? ¿A qué cosa estaba siendo infiel el pueblo? A la ley, al pacto. Nunca lo olvide, Jehová. Cuando se habla de Jehová, se está hablando del pacto. Entonces ellos, ¿qué habían sido infieles? ¿A qué habían sido infieles? Al pacto. Habían sido infieles al pacto. Entonces, en su infidelidad al pacto, ellos debían recibir un castigo, y ese castigo era salir de esa tierra. Porque la ley decía que si ellos no cumplían, el Señor lo iba a quitar de la tierra que les dio por el pecado. Lo iba a sacar de esa tierra.
Por ejemplo, Miqueas capítulo 1, verso 5 dice así: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Se fija que está hablando de los tiempos de... ¿Recuerdan? De los tiempos de Jotam. Porque ¿qué nos había quitado? Los lugares altos. ¿Se acuerdan que en el rey Jotam nos había quitado los lugares altos? Después en el rey Acaz y a todo hermano. Entonces por eso dice, todo esto es por la rebelión de Jacob. Cuando está hablando de Jacob, estamos hablando del pueblo en general. Los dos pueblos se pueden decir que se hayan separado, tanto Judá como Samaria, tanto Israel como el reino del norte y del sur. Entonces aquí está hablando del pueblo en general. Porque se acuerda que de quién salieron las 12 tribus de Israel. ¿De quién? ¿Cuál fue el patriarca? Jacob. Israel, porque después el Señor le cambió por Israel. Entonces dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Y dice, ¿no es acaso Samaria? ¿Cómo se estaba conduciendo Samaria? Teniendo un rey tras otro rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Samaria ya era causa de rebelión del Señor. Ellos estaban siendo infieles al pacto, entonces, ¿qué iba a pasar con Samaria? Iba a caer. Samaria iba a caer. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿Te fijas? Que si bien Jotam hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, los lugares altos seguían. Entonces eso es parte de la rebelión, eso es parte de estar yéndose en contra de la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, y haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruz. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Entonces, este pueblo, ¿cómo se estaba comportando? Mal delante de Dios. No solo el reino del norte, que en la segunda de Reyes, capítulo 17, nos explica cómo cae este reino y cómo cae por su infidelidad, porque vienen los asirios y destruyen este reino del norte, destruyen Samaria. Por eso le digo que Miqueas alcanzó a ver, porque eso pasó en los tiempos de Ezequiel, debe haber alcanzado a ver el cumplimiento de lo mismo que él había dicho anteriormente. Porque si bien Dios es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, es un Dios clemente, es un Dios tardo para la ira, es un Dios que se deleita en misericordia, sí o sí, Él también trae su disciplina. Él disciplina. Recuerden lo que dice el libro de los Hebreos, que el Señor al que ama, disciplina. Si usted ama a su hijo, lo va a disciplinar. Si usted es amado por Dios, Dios lo va a disciplinar. Porque dice que la disciplina del Señor, todos hemos sido participantes. Incluso el escritor de la carta de los Hebreos dice que todos hemos sido participantes. Pero si se lo deja sin disciplina, seríamos, dice, bastardos. ¿Qué significa la palabra bastardo? Un hijo fuera del matrimonio. Y en la antigüedad un hijo fuera del matrimonio era un hijo que no era heredero. No era un heredero del pueblo. No era un heredero de su padre. Entonces, en un bosquejo de este libro, en los primeros capítulos, nos va a mostrar acerca de Israel y de Judá, que por ser infieles al pacto, Dios iba a castigarlos. Luego, traería también juicio porque ellos oprimían a los pobres del pueblo, como lo podíamos ver anteriormente en el libro de Amós. Ahí vimos cómo oprimían a los pobres, porque ¿qué empezó con los israelitas? Los líderes de Israel estaban para ayudar al pueblo, eran servidores de Israel. No era para que ellos se enseñorearan de ellos y le quitaran su dinero, pero ¿qué es lo que hacían? Ellos enaltecieron los reyes y los príncipes. Cuando la Biblia habla de príncipes, usted inmediatamente debe ir
ir al Antiguo Testamento y acordarse de lo que pasó con Moisés y Jetro. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jetro? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jetro? Su suegro le dijo a Moisés: el pueblo es mucho. Tú lo que necesitas es levantar servidor, levantar a estas personas. Esta palabra que se utiliza para ellos es la misma palabra que se utiliza para príncipes. Ellos eran parte, los 70 ancianos, eran parte de lo que se conoce, ¿cierto?, como esos líderes de Israel, que más adelante se va a conocer como el Sanedrín, donde jugaba, ¿cierto?, todas las cosas. Pero eso donde fue llevado al Señor, ¿no? Cuando se habla del Sanedrín, eso es parte de esos ancianos que están para eso. Pero ¿qué es lo que empezaron a hacer esos ancianos? Se empezaron a creer ya como los más grandes dentro del pueblo. Entonces ellos hacían estafas, hacían todas estas cosas para siempre hacerle daño a los pobres. Pero ellos estaban para favorecer el pueblo. Por eso el Señor los castiga. Dice el capítulo 2, verso 1 de Miqueas: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Miren lo que hacían ellos. Ellos tenían el poder, tenían el control del pueblo, pero ¿qué hacían en sus camas? Ellos maquinaban. ¿Cómo podían hacerle daño al pueblo? ¿Cómo podían hacer mal? Eso no es diferente de lo que pasa en el mundo. Pero lo terrible de esto es que era el pueblo de Dios que se estaba corrompiendo. Sus líderes se estaban corrompiendo. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué mandamientos estaban quebrantando? De los 10 mandamientos, me lo voy a leer, verso 2: codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Qué mandamiento están quebrantando aquí? ¿Y cuál sería ese? El número 9. El mandamiento número 9. No codiciarás. Entonces, por eso le digo que cuando habla de Jehová, palabra de Jehová, el Dios del pacto, entonces ellos, ¿qué están haciendo? Están quebrantando el pacto. Y parte del pacto son los 10 mandamientos. Entonces aquí le está diciendo: usted está en su cama maquinando, con el poder, con la autoridad que tiene, están maquinando hacerle daño al pobre, hacerle daño a los que no tienen. Y ustedes se aprovechan de esa autoridad y les roban sus casas, les roban su herencia, les roban, los oprimen. Y si usted recuerda la ley, estamos en la lectura en eso, y cuando una persona no tenía con qué pagar, le quitaban su capa. ¿Se acuerdan que ellos dan como unas capitas? Le quitaban su capa. Pero no sé si se acuerdan de esa ley que dice que ellos no podían retenerla hasta... Ellos podían retenerla hasta el anochecer. Porque por amor al prójimo ellos tenían que devolvérsela para que ellos pudieran taparse. ¿Entienden? Que por eso es importante ver aún esas leyes que están dentro de los 613 mandamientos. Porque ahí nos va a mostrar todas estas cosas. Ellos tenían que mostrar, aún cuando alguien está endeudado con otro, tenían que mostrar favor por el prójimo, porque no puede quebrantar los mandamientos. Verso 3 dice: por tanto, así me ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia humana, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y será en ella lamentación diciendo: del modo que fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Aquí están hablando también de los reyes, porque los reyes, ¿qué es lo que hacían? Eran familia. Entonces era el papá, después el hijo, después el nieto, y así sucesivamente ellos iban tomando el trono. En el reino del norte muchas veces no se dio así, porque ellos no se duraban un mes, venía uno con criada con calle y lo mataban y quedaba como rey. Después venía otro, y así, y algunos iban dejando a sus hijos, pero los otros los mataban. Como Atalía, ¿se acuerda esa reina que lo que hizo? Empezó a matar, incluso a la descendencia de la reina. Entonces este pueblo debía pagar, sus líderes debían pagar por quebrantar los mandamientos de Dios. En el capítulo 3 sigue la misma acusación contra los líderes. Y dice así, capítulo 3, verso 1. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo?
Los príncipes, ¿para qué estaban? Los 70 ancianos, ¿para qué estaban? ¿Para qué estaban? ¿Recuerdan? Cuando leímos esa parte en el libro de eso. ¿Para qué estaban? Para hacer justicia. ¿Se acuerdan que ellos tenían que hacer justicia? Por eso que venían la gente a presentarse desde la tarde hasta la mañana, desde la mañana hasta la tarde, desde la tarde hasta la mañana. Y ellos venían y le decían, esto pasó. Entonces ahí tenía que el líder decir, ya, usted está bien, usted está bien. Entonces por eso ellos eran como jueces, eran personas que tenían que ir a hacer justicia. Entonces le dicen, no les concierne a vosotros saber lo que es justo. Porque si los príncipes no saben lo que es justo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo van a hacer justicia si ni siquiera ellos lo saben hacer? Así eso pasa, amados, en las mismas iglesias. No sé si se fija cómo estas cosas van pasando también. Los líderes se van creyendo, los príncipes, los reyes, ¿qué van haciendo? Oprimiendo al pobre, robándole su dinero, ellos los mejores autos, las mejores pertenencias, las mejores cosas, sus hijos los mejores colegios, ¿y qué van haciendo? Oprimiendo al pueblo. Y los que están con ellos, los demás ministros, ¿qué hacen? Con su justicia, en vez de hacer justicia, hacen vista gorda a la vida. Entonces no es diferente. Por eso es necesario estudiar el Antiguo Testamento. Porque hoy la Escritura dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Pero como estudiamos en el libro de Oseas, dice, pero mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Y era porque no lo tenía? No, dice, por cuanto desechaste, ¿qué cosa? El conocimiento. El Señor lo echó del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me voy a olvidar. Todo esto acontecía porque ellos habían quebrantado el pacto. Los dirigentes del pueblo estaban haciendo mal. Mire lo que dice, verso 2. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y los quebrantáis los huesos, y los rompéis como para calderero, y como carnes en olla. Entonces clamaré ella a Jehová, y no se responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Era tanto que el profeta obviamente empieza a utilizar esta parte del lenguaje, es decir, es tanto lo que estrujan a esta gente, que no solo le ocupan su piel, le ocupan su carne, hasta le ocupan hasta sus huesos. O sea que lo dejan sin nada. Y ellos estaban para hacer justicia, pero ellos lo único que querían era enriquecerse. Lo único que querían era el dinero de ellos, porque ellos lo querían, ellos estaban para hacer el bien, pero al final estaban haciendo el mal. Estaban haciendo el mal. ¿Y de qué se aprovechaban? De la ignorancia del pueblo. Porque si ellos hubieran conocido la ley de Dios, entenderían. Pero un pueblo que carece de la Escritura. Y pensaba eso mientras el otro día meditaba sobre un video que lo envié al grupo. Salía en ese video que en Latinoamérica, si bien muchos sabemos leer, no todos tienen comprensión de la Escritura. Pero eso es importante. Hicieron una estadística que en Latinoamérica muchos saben leer, pero no saben comprender lo que están leyendo. Entonces nosotros podemos leer toda la Biblia, pero si no comprendemos lo que dice ahí, ¿de qué nos sirve? No sirve de nada. Por eso hoy en día cuesta tanto que una persona pueda hacer una predicación porque no tiene comprensión lectora. Algo básico, no digo que la Escritura solamente con comprensión lectora, no, pero sí es algo importante. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo, lo que Felipe, le dijo al eunuco? ¿Se acuerda lo que le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Entiendes qué cosa? ¿Entiendes lo que lees? ¿Te explica que leía en el carruaje y le dice, ¿entiendes lo que lees? No le dijo, ¿tú sabes leer? No. ¿Entiendes lo que lees? Dijo, si no tiene que me explique, ¿cómo yo voy a saber? Entonces eso es lo importante. Nosotros entendamos lo que estamos leyendo, porque podemos leer todo. Y conozco muchos cristianos que han leído toda la Biblia, pero no tienen comprensión. Entonces igual los terminan engañando, por eso ven un texto y dicen, eso es, no comprenden lo que esto mismo dice. Luego hay una esperanza.
¿cierto? En los capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, se está hablando de juicio, se está hablando de castigo, se está hablando de la iniquidad de este pueblo, se está hablando de cómo ellos han quebrantado el pacto, se da cuenta de cómo ellos han sido desleales con Dios, de cómo ellos han oprimido al pobre. Y dice el verso 12, por tanto, a causa de vosotros, Miqueas 3:12 dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén tendrá a ser montón de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de montes. Entonces el juicio iba a ser devastador. Pero cuando todo el campo está malo, y el hermano Claudio, ¿cierto?, como le gusta sembrar, cuando las cosas están llenas de maleza, llenas de pasto, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? Y sacar todo lo que está ahí, toda la maleza, eliminar todo. Y eso es lo que hace el Señor con Samaria y con la caída de Jerusalén. Toda esa tierra era arada. Cuando lleguemos a leer Jeremías nos vamos a dar cuenta cómo Jeremías llora y viendo la destrucción del pueblo, todo lo que él dijo se está cumpliendo, todo lo que dijo Miqueas se está cumpliendo, y él con sus propios ojos puede ver la caída de Jerusalén. Y ahí es donde entra el libro de las Lamentaciones, donde se muestran los hechos terribles que acontecieron cuando Dios abandonó a su pueblo por causa del pecado. Pero, como le dije, la palabra del Señor nos habla de un Dios de justicia, pero también nos habla de un Dios de amor. Así es. Nos habla de un Dios de justicia y nos habla acerca de un Dios de amor. Por eso en el capítulo 4 le habla acerca de una esperanza. Le habla de una hermosa esperanza que dice así, Miqueas 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto se va a cumplir en el futuro, ya se cumplió. Esto se va a cumplir en el futuro, ya se cumplió. ¿Cierto? Para los que somos amilenialistas, que es la visión escatológica que pertenecemos aquí como iglesia, esto creemos que esto se cumplió. Porque ¿de dónde salieron los apóstoles? De Jerusalén, ¿se acuerdan? Y desde ahí se reparte la palabra hacia nosotros, que somos los gentiles. Y esto da paso al comienzo del reinado de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Porque si Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, eso quiere decir que el Señor Jesucristo está reinando. Él está reinando. Pero ¿qué es lo que falta? Que se consume su reino. ¿Y su reino cuándo se consume? En la segunda venida. Pero para aquellos dispensacionalistas, que otra mirada escatológica que muchos pentecostales tienen, ellos dicen que en el milenio, ¿dónde va a estar el pueblo? Va a estar en Israel. Allá el Señor va a reinar en Israel, y ahí todas las naciones van a ir a adorar allá. Porque ellos no se fijan que en esa iglesia ponen una bandera de Israel, tienen, como siempre, su énfasis dice en Israel, el reloj del Señor, o siempre ellos están así como siempre por Israel, siempre por Israel. Pero ellos no entienden una cosa, que el Señor de ambos pueblos hizo uno. Y la iglesia no es solo gentiles, la iglesia es judíos y gentiles. Por eso usted puede ver que hay iglesias cristianas en Israel, como lo hay aquí, como lo hay en todos lados. Pero ellos hacen una separación entre Israel y la iglesia. Por eso ellos piensan así. Pero cuando ahora nosotros leemos, entendiendo esta posición amilenialista, que dice que nosotros estamos viviendo el milenio, estamos viviendo el reinado de Cristo, esta es una pequeña embajada del cielo. Nosotros estamos para que este reino avance, para que vamos tomando posesión cada vez más de este reino, para que cuando venga el Señor y Salvador Jesucristo, Él venga por su mano su reino, y aparte a los que son de los que no son. Entonces, en esta posesión vemos que este reinado universal se cumple con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión al cielo. Y dice, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espaldas
para asadores y sus lanzas para hoces. No hará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. También es cierto, vemos la visión futura. Que si bien nosotros estamos en este reino ha sido esparcido hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Se sigue expandiendo este reino de Dios. Llegará el día en el cual existirá y se hallará una paz completa. Una paz completa. Luego de este reinado universal anticipando, o sea, las cosas futuras, Miqueas empieza a hablar de que Israel iba a ser redimido. Es decir, que iba a salir de esa cautividad, porque esa cautividad, según Jeremías, para los que han leído Jeremías, ¿cuánto debía durar la cautividad? 70 años. Son 70 años que debían estar en Babilonia, para luego salir y volver a la tierra prometida en los tiempos de Esdras y Nehemías. En esos tiempos será cuando ellos vuelven a la tierra. Ahí se cumple desde el capítulo 4, versos 6 al 13. Pero sigue hablándonos de una esperanza. Porque este reino, ¿qué es lo que necesita? Un rey. Este reino debe tener un rey. Y Miqueas nos habla de esta esperanza. Dice así, capítulo 5, verso 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara. Herirán en la mejilla al pueblo de Israel. Pero, ¿qué dice? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces Miqueas está siendo específico, Miqueas está siendo un profeta mesiánico. Y está profetizando acerca de qué. ¿De quién está hablando aquí? Del nacimiento de Jesucristo. ¿Y a dónde iba a nacer Jesucristo? En Belén. Iba a nacer en aquella ciudad de David. Iba a nacer en aquella ciudad de Belén. ¿De qué familia iba a venir? De Judá. Y él iba a ser el Señor. Por eso Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, Jesucristo iba a ser el soberano. Pero iba a ser un hombre cualquiera. No, porque dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está diciendo que el Mesías no solo es verdadero hombre, sino que el Mesías también es verdadero Dios. Porque sus días son desde la eternidad. Entonces el Mesías es eterno. Por eso él después, con su reinado que no tendrá fin, él sigue siendo eterno. Porque si bien Jesucristo nació de una virgen, aquella Virgen María nació, él venía antes de ese nacimiento. Su encarnación nació ahí, pero su divinidad eterna. Por eso el Hijo de Dios ha estado desde la eternidad. El Hijo de Dios ha estado desde la eternidad, pero su encarnación fue en aquella pequeña ciudad de Belén. Y empieza el profeta a hablar acerca de este libertador, de este que nacería de aquella pequeña ciudad de Belén, de aquel que traería esa paz, de aquel que traería esa salvación. Y sigue este bosquejo de este libro, dice: ahora les recuerda, hermano, lo desleal que él sigue con su Jesús. ¿Entendamos esto? Miqueas, cuando va predicando, no es que él predicó todo el libro completo, ¿no? Pues el primero, ¿cierto? Los primeros capítulos son una parte del tiempo. Después pasa el tiempo, el Señor le da otra visión, escribe, ¿no? Después pasando el tiempo, por eso él dice que la dio en diferentes fracciones de tiempo. Esta profecía la dio en diferentes fracciones de tiempo, en los días de Jotán, de Acaz y Ezequías. Entonces, uno puede pensar que después de este mensaje tan alentador, el pueblo se va a volver al Señor. ¿Pero qué pasó con el pueblo? Sigue en su mano. Y así el capítulo 6 le muestra a Dios cuán desleal ha sido este pueblo con él. Y dice Miqueas 6:3: pueblo mío, ¿qué te he hecho?
¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Entonces el Señor ha sido tan bueno con ellos. Y le dice, como en esta relación, ¿cierto?, que vimos en Oseas, esta relación entre el esposo, Dios, y la iglesia, o el pueblo de Dios. Se ve en esta relación y dice, pero ¿yo qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balaam, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcan la justicia de Jehová? Entonces, el Señor le dice a este pueblo infiel, le dice a este pueblo desleal, yo he sido así contigo, ¿por qué tú eres así conmigo? No pasa eso muchas veces con nosotros, el Señor ha sido tan grande con nosotros, pero nosotros ¿cómo nos portamos con Él? ¿Por qué a veces somos tan desleales con nuestro Señor? Somos desleales con nuestro tiempo, somos desleales con nuestros pensamientos, somos desleales, a veces dedicamos tanto tiempo al celular, pero qué poco tiempo le dedicamos al Señor. Qué poco tiempo le estamos dedicando a la oración, qué poco tiempo le estamos dedicando a las cosas de Dios. Que esto no sea solamente algo que se diga ahora, sino que resuene durante la semana. La clave, ¿saben dónde está? En el Salmo 1, un salmo que hemos cantado. Bienaventurado es el varón que no tuvo un consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová que está su delicia. Sé que la ley del Señor no es como, ya voy a leer la Biblia de nuevo, no. La ley de Jehová es su delicia. Pero si en mi delicia no es algo que solamente digo con mis labios, sino que en ella medito de día y de noche. Es decir, tenemos la responsabilidad. Si esto es nuestra delicia, es como la comida. Yo tomo 11 y almuerzo, o cosas así. Es lo mismo. Se desayuna con la palabra, almuerza con la palabra, toma 11 con la palabra. Y estoy hablando de metáfora, nos alimentamos de día y de noche. Debemos llegar a eso, hermanos. De a poquitito estamos ganando terreno con la lectura, estamos apartando nuestro tiempo, a veces nos cuesta, pero de a poquitito estamos apartando esto para que la ley de Jehová sea nuestra meditación, de día y de noche. No seamos cristianos que solamente hablamos la Biblia cuando venimos a la iglesia, para no olvidarnos, no. Seamos cristianos que podamos constantemente estar en la lectura de la Biblia. ¿Qué te he hecho yo? Le dice el Señor a este pueblo. Luego este pueblo es exhortado, es llamado al arrepentimiento. Y le dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Miqueas habla acerca de lo que pasó anteriormente. ¿Se acuerdan que en el pacto había libaciones? Está la palabra libación. La libación puede ser con vino, con aceite, porque eso que hace que esa carne no quedara así como seca, ¿entiendes? Para eso era la libación, para que esa carne que se presentaba en el holocausto no fuera seca, sino que fuera mojadita. ¿Y se acuerdan que debía quedar ahí, en el fuego? Porque el altar debía estar continuamente ardiendo, ¿se acuerdan? El fuego nunca se podía apagar del altar, porque continuamente debía estar ahí. Y una atención a esto. ¿Se acuerda que, y de paréntesis, ¿se acuerda usted que en los sacrificios, qué tenía que hacer el sacerdote? Poner la mano sobre la cabeza, ¿se acuerda? Del animal. Pero usted sabe por qué tenía que hacerlo, ¿no? Exacto. Porque es una obra de transferencia. Por fe, todos mis pecados están siendo transferidos sobre el cordero, o sobre el macho cabrío, sobre el animal que estaba ahí. Mi pecado era transferido a eso. Y la pureza, la inocencia de ese animal
animal, obviamente, ¿cierto?, era transferida. ¿Y después qué debía hacer? Y esto es lo otro, no era solo el sacerdote, el que tenía que hacer ese trabajo era la persona que llevaba el animal. Y después, por eso usted ve, cuando vaya leyendo, en realidad a veces tan rápido, también ponga la atención, porque uno piensa que el sacerdote le está cortando la cabeza del animal. No, es la persona. La persona tiene que llevar el animal, ponerle ahí todos los pecados, y después tiene que entender que su pecado, lo que él cometió, merece la muerte. Y merece que la sangre sea derramada. Porque en la sangre está la vida. Entonces hay una vida que se está apagando para pagar ese pecado. Pero eso era por fe. Porque eso era un tipo ¿de quién? ¿De quién era ese tipo? De Jesucristo. De expiación. Porque eso es lo que debemos entender. No era porque matara a un animal, porque un animal no puede cubrir mi pecado. Pensemos, si matamos a un animal, eso no sirve de nada. Pero ¿sabe dónde está la acción? De que por fe el Mesías iba a venir y iba a ofrecerse como un cordero. Entonces, si yo lo doy con fe de que eso era así, porque eso era el Evangelio en ese tiempo, es el Evangelio levítico, el Evangelio. Porque nos está mostrando a Cristo. Nos está mostrando esa obra de transferencia que hay. Recuerda que con la fe, si yo pongo mi fe en Jesucristo, todo mi pecado le es transferido a Él. Y toda su justicia por la fe me llega a mí. Es lo mismo que pasaba con ese animal, cuando le ponía la mano sobre la cabeza y después venía y lo degollaba. Que era algo terrible, porque si usted degolla aquí la cabeza, la sangre empieza a saltar para todos lados. ¿Y después qué debía pasar? Ese animalito debía cortarlo, sacarle la costura, sacarle y dejar la carne. Y una vez que dejara la carne, usted la tiraba a esa parrilla. Y ahí ese olor, grato eso. Echaba aceitito, echaba vino. Y ahí eso iba subiendo y era olor grato al Señor. Pero aquí Miqueas se encuentra con una disyuntiva y le dice: ¿con qué me voy a presentar al Altísimo? Porque recuerden que ellos sacrificaban en los lugares altos. Ellos hacían sacrificio. Ellos hacían estas cosas. Pero miren lo que le dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Pero mire lo que le dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estaba queriendo decir que ahora no se necesitaba de los sacrificios, no. Todavía estaba en el antiguo pacto. Pero ¿saben lo que estaba pasando? Estaba pasando algo terrible, porque ellos estaban: ¿qué hoy día? Me corto la cabeza y estoy perdonado. Ahora pequé de nuevo, pescaba la cabeza, Entonces eso se volvió un ritual. Entonces, como a veces se vuelve, y que eso no debe pasar en nosotros, como se vuelve a venir a la iglesia. Voy a cantar un rato, voy a orar, voy a levantarme, y listo. No, si no lo hago de corazón, si no me estoy humillando ante el Señor, eso no sirve. Por eso el Señor le dice: no es solo que tú traigas estos animales, no es solo que tú hagas estos sacrificios, porque eso es la religión externa. Es parecido a lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana: los verdaderos adoradores, ¿cómo van a adorar? En espíritu y en verdad, es decir, le van a adorar con el alma, le van a adorar desde lo más profundo de su ser, le van a adorar de corazón. ¿Ha venido usted a adorar a Dios de corazón o solo a labios? Hemos venido a adorar a Dios con nuestro tiempo. Hemos venido a adorar a Dios con nuestra mente. O mientras se está predicando estamos pensando en otras cosas. Hemos venido a adorar a Dios con nuestro espíritu y de verdad. No solamente nuestra presencia aquí, no basta nuestra presencia. Basta que estemos conectados con el Señor. Basta que nuestra mente se revierta en Él.
Entonces Él te ha declarado que hagas justicia, que no sirve de nada que tú vayas el día domingo, por decir. Si después vamos a ir a la semana y vamos a comportarnos como el diablo. Dice, hagan justicia, amen la misericordia. Sean misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos misericordioso. Es decir, acordémonos de la miseria de los demás, así como Él se ha acordado de nuestra miseria. ¿Y qué debemos hacer también? Humillarnos delante de Dios. No hay, creo que uno de los ejemplos más grandes de humildad es el caballo. Porque humildad no significa que uno tiene que agachar la cabeza. No, el caballo, ¿sabe lo que hace con su humildad? Cuando es domado, ocupa toda su fuerza para aquel que lo dirige. ¿Cierto? Le pueden colocar un carretón encima y levantar. Porque eso es ser humilde, porque él se deja guiar. Se deja guiar. Se puede subir el hombre arriba y empieza a dirigir. Le coloca a usted un arado y va a utilizar ese caballo con su humildad, va a utilizar la fuerza para eso. Es lo mismo nosotros, si queremos ser humildes, no es que andemos aquí así. Humilde significa que nos dejemos que ese yugo de Cristo esté con nosotros. ¿De acuerdo que dijo? Aprendan de mí que soy manso, humilde y corazón. Porque mi yugo es fácil y ligero. Él va a ir a nuestro lado. Pero debemos dejarlo. No debemos ser un impedimento para Dios. No seamos un impedimento para Dios. Luego de llamarlo al arrepentimiento, le muestra nuevamente su corrupción. Por eso es importante, y me alegró que mi hermano José nos pudiera, ¿cierto?, acompañar en la predicación, y una predicación enfocada en lo que es el perdón de pecados por medio de Cristo, encontrar a Cristo como nuestra única esperanza. Es importante esto porque, fíjese, el profeta, el esquema, cómo el profeta predica el Evangelio. Le muestra su pecado y luego la esperanza. Fíjate, siempre el esquema es el mismo. Primero le muestra su pecado y después la esperanza. Pero hoy en día los evangélicos no han aprendido muchas veces a predicar el Evangelio, porque le están predicando al mundo solamente la esperanza. ¿Y qué es lo que sucede cuando le damos a un chancho un anillo de oro? ¿Lo va a apreciar? Le vamos a comprar un oro de 18 quilates para que ande el cerdito ahí. Usted le va a caer por ahí y le va a quedar. Pero en cambio, si hacemos razonar a la persona, él va a apreciar, él va a entender por qué necesita un Salvador. Usted no necesita convertir a la gente, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Usted necesita dejarle claro a la gente qué es el Evangelio. Soy un pecador, merezco el infierno, pero hay un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se entregó por nosotros. Entonces este pueblo también estaba en una corrupción moral, y dice la Escritura de Miqueas capítulo 7, versículo 1, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. ¿Saben lo que dice el Señor? Que Él fue como ese hombre que fue a la cosecha, pero ya habían pasado. Fue como ese hombre que fue a buscar la vendimia, pero ya habían vendimiado. Entonces Él quedó con el deseo. Es como cuando se nos olvidó ir a comprar pan y vamos a la panadería y no hay. Quedamos con ese deseo. Entonces eso es lo que pasó con el Señor cuando va a la higuera, ¿se acuerdan? El Señor en su humanidad va deseoso de buscar fruto en esa higuera. Va deseoso de comer ese higo, va y ve frondosa la higuera. Pero va y no tiene fruto. Entonces, ¿qué hizo el Señor? La maldijo. ¿Y qué pasó con la higuera? Como cantaban antes con maldito, esa higuera se secó. ¿Y por qué se secó si era frondosa? Si tenía una apariencia, porque no tenía fruto. Recuerde que todo el que no tiene fruto será cortado y echado al fuego. El Señor desea hallar fruto en nosotros. Frutos dignos de arrepentimiento, de
desea hallar el Señor en nosotros. No pretendamos tener una apariencia de piedad y por nuestros hechos llegar a Dios. Debemos tener fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Claro, ¿cierto? Fruto del Espíritu. No, si yo tengo, no. Pero ¿cómo trato a mi esposa? No, si yo tengo amor, ¿cómo trato a mi vecino? No, si yo tengo fe, no hablo la Biblia toda la semana. No, si yo soy bueno, hay una persona que está pidiendo y no ayuda, o alguien está pidiendo ayuda y no hace nada. No, si yo tengo templanza, ¿y qué significa templanza? No sé, no sé cómo. ¿Entiendes? Templanza significa tener dominio propio. Que no se salga de las casillas así rápidamente, porque a veces es lo que nos pasa. Entonces debemos tener dominio propio, debemos tener el fruto del Espíritu. Dice que esos son los frutos. Piensen una a uno con diferentes gratuitos. O tenemos todos o no tenemos. O tenemos todos o no tenemos. Entonces, va a buscar frutos, no hay. Verso 2 dice: faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma la red a su hermano. Pero ¿sabes lo que es lo triste? Que aquí, nuevamente, esto no es que Miqueas le esté hablando del mundo. Usted se va a dar cuenta, cuando lea toda la Biblia, se va a dar cuenta de que la gran cantidad del mensaje de la Biblia es para los que están dentro del pueblo. Piensen eso, miren. La gran cantidad de la Biblia, podemos decir el 98% de la Biblia, está enfocada en aquellos que pertenecen a la membresía del pueblo de Dios. Entonces, es lo mismo, va a buscar fruto, ¿y qué sucede? No haya. No lo haya. Solamente quieren hacerle daño al prójimo. Y a veces pasa eso dentro de las congregaciones. Hermano haciéndole daño a otro hermano, ¿sí? Hermana haciendo cabrilla dentro de la iglesia. Hermanos que nos ayudan entre sí dentro de las congregaciones, que uno va a estar padeciendo, ¿qué me importa? Inventando cosas de los hermanos. Entonces eso es lo mismo que pasa. Estamos predicando de amor en el mundo y dentro de la congregación no hay amor. Prestemos atención a estas cosas, amados. Y cuando venga el Señor, si no tenemos fruto, ¿a dónde vamos a ir? ¿Va a servir que yo llegue a la iglesia? ¿Va a servir que yo escuché 500 predicaciones? No va a servir de nada. Porque el Señor quiere personas que verdaderamente le adoren en espíritu y en verdad. Personas que verdaderamente posean el fruto, que no lo da el hombre, el fruto que lo da el Espíritu Santo de Dios. Pero luego que le muestra el pecado del pueblo, le muestra la esperanza. ¿Explica? Terminamos con el verso 18. Dice, capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios va a cumplir su pacto. Dios es fiel a su pacto. Y es tan fiel a su pacto que nos ha proveído de un Salvador. Donde nuestros pecados son sepultados. Donde nuestros pecados son olvidados. La única manera en la cual Dios nos puede ayudar es a través de su Hijo. Es a través de su Hijo. La única manera en la cual Dios nos puede escuchar es a través de su Hijo. La única manera en la cual Dios pueda hacer resplandecer su rostro sobre nosotros, pueda poner su mirada sobre nosotros, es por medio de su Hijo. Y solo por medio de su Hijo. En conclusión, este libro nos enseñará que nuestro Dios es incomparable, porque no hay nadie
que sea como nuestro Dios. Este libro nos va a enseñar que Dios es fiel a su pacto, que corrige a su pueblo, lo guía al arrepentimiento, le dará su Mesías, le restaurará y perdonará cada uno de sus pecados. ¿Qué Dios como tú? ¿Que perdona qué cosa? La maldad. Él es un Dios justo, Él aborrece el pecado, Él odia el pecado. Él ni siquiera, Habacuc dice en el capítulo 1, dice, tan limpio eres de ojos que ni siquiera puedes ver, hermano. Dios es tan limpio de ojos que ni siquiera puede contemplar el mal porque Él es santo. Él no lo puede ver, no lo soporta. Por eso a su Hijo le cerró los cielos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba cargando todos los pecados ahí? ¿Qué pasó con el cielo? Se oscurece. El Padre cierra los cielos para no ver a su Hijo. Porque su Hijo estaba en pecado. Dios aborreció aún a su propio Hijo. Imagínense eso. Hay gente que anda tranquila en la vida pensando que nada le va a pasar. Anda persona tranquila en la vida pensando que sin Jesucristo puede vivir. Pero no sabe una cosa. Si la justicia de Dios, si Dios Padre no, ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó y lo abandonó a la muerte por el pecado. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más lo hace? Amados hermanos, de aquellos que no son de su reino, son aquellos que desprecian a Dios. Muy hermoso este libro de Miqueas. Desde la próxima semana ya vamos a entrar a estudiar. Por favor, hermano, antes diríjanos en una oración al Señor por el perdón de nuestros pecados y por la corrección que el Señor debe hacer a cada uno de nosotros. Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Por tu palabra, Señor, que nos entrega a cada uno de nosotros, Señor, este consejo sabio, que nos sirve para nosotros, Señor, para corregirnos, Señor. Que nos sirve, Señor, como instrucción. Te pedimos perdón, Padre Santo, que nos perdones, Padre amado Dios, si cometemos errores, Señor, porque estamos dispuestos, Señor, a pecar, Señor, a flaquear, a cometer errores frente a tus ojos, Señor. Estamos puestos siempre, Padre Santo. Es por eso que necesitamos de ti siempre, Señor. Y por eso necesitamos de usted, Padre amado, que nos corrija, Señor, siempre, Señor. Que no nos falte, Señor, tu palabra. Que no nos falte, Padre Santo, el deseo y las ganas, Señor, de orar, de estar en comunión con usted. De estar expuesto siempre, Padre bendito de Dios, a la oración y a la palabra, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que usted nos siga siempre hablando, siempre por medio de su palabra, Señor. Cada vez que cometemos errores, Señor, que nos hable, Señor, a través de ellos. Que podamos, Señor, también recibir el perdón suyo. Gracias, Padre bendito Dios, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios de justicia, un Dios recto, un Dios de amor también, pero es un Dios que no se complace en la maldad. Es un Dios bueno, un Dios perfecto. Te damos las gracias, Padre bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia que tienes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, por tu Hijo amado, porque bendito y buen Salvador. Amén.
Amén, Señor. Antes de marcharnos, vamos a mencionar un último salmo al Señor. Por favor, en su celular, ahí tenemos el Salmo 4, en la página de la iglesia. Ahí tenemos los salmos. Vamos a cantar el Salmo 4. El Salterio de Dios. Salmo 4. Es así: en la conspiración de Absalón, él invoca a Dios. Reprende a los príncipes de Israel que han conspirado en su contra. Los llama al arrepentimiento y concluye que está feliz de confiar en Dios. Que el Señor nos permita estar felices de confiar en Él y solamente en Él. Aunque muchas veces vengan muchas personas en contra de nuestras vidas, aún nosotros, si hemos pecado delante de Dios, anhelamos que Él responda a nuestro clamor. Salmo 4. Cantemos. Respóndeme cuando yo clamo, tú obre mi justicia, Dios. Cuando estaba angustiado, tú mucho me has ensanchado. Ten piedad, oye mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo mi honra y infamia volveréis? Estaréis vanidad amando y en mal constantes andando, las falsedades buscaréis. Que tengáis todo bien sabido, al que lo sirve con amor. Dios trae gracia elegido, y de seguro me habrá oído, cuando a Él alce mi clamor. Tenga delante de Dios Santo, y por su temor no pecar. Aún en vuestra cama estando, habéis de seguir meditando, y ante su majestad callar. Los sacrificios de justicia a Dios humildes presentar, confesar por toda malicia, llorando toda injusticia, y solo en el Señor confiar. Dicen muchos que el gran gozo que el bien nos enseñará, alzaos en un glorioso, sobre nosotros el reposo, de tu rostro la claridad. Tuviste alegría inmensa a mi abatido corazón, mayor que cuando en sus despensas hay grano y mosto en abundancia, pues Él es multiplicó. Después de haber trabajado, en paz yo me acostaré, dormiré sin pasar cuidado, pues solo por ti soy confiado, sí, por siempre lo seré. Que el Señor sea nuestra alegría inmensa. Hermano José, por favor, dele gracias al Señor por esta reunión, que pueda guardar la semana de nuestros hermanos y que Él con su gracia y misericordia pueda guiarnos y guardarnos siempre. Oremos.
Padre amado, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, me dirijo ante tu presencia, Señor. Primeramente, darte gracias por este servicio, Señor mío. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Te pido por esta semana, Señor, que nos vayas corrigiendo, Señor, si cometemos errores, Señor, en esta semana, Señor. Que nos ayude, Señor, y nos fortalezca, Señor, en cada área, Señor mío. Te pido, Señor mío, que tengas misericordia con cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias le damos a nuestro amado Dios y que tengamos un buen día.